material es tomado del libro Introducción a los Derechos Humanos que edita Primera Instancia. Bueno, quiero decir, y esto es una observación, una crítica, una reflexión respecto, y lo vamos a ver en el curso, respecto a que se consideran la historia de los derechos humanos por generaciones, como si una generación sustituyera a otra, y podríamos decir que una generación que es sustituida por otra, pues va desarrollándose y va creando mayor protección, y ya no es necesario regresar a esa protección, como por ejemplo el hecho de que todos los hombres y las mujeres seamos iguales, porque eso ya está establecido. Sin embargo, es importante señalar que el derecho es un producto cultural y en muchas ocasiones cuestiones que ya habíamos avanzado, que ya se habían dispuesto en el derecho, pues resulta que en la actualidad muchas de ellas no se cumplen. Entonces, la historia de los derechos humanos no es una historia lineal de avances, es una historia de avances y retrocesos. Por eso es bien importante no olvidar los hechos que han agredido durante la historia del hombre a la dignidad humana y que en muchas ocasiones se siguen siendo. Entonces, la historia de los derechos humanos es una historia expansiva, pero también que muchas veces se comprime por la falta de eficacia y respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas. Algunas cuestiones importantes que son comunes con el derecho constitucional, porque recordarán que el derecho constitucional inicialmente es el que se encarga de proteger los derechos fundamentales y los derechos humanos como tal surgen hasta el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, pero unos antecedentes, y le llamamos antecedentes, donde hay un germen de protección a la persona y donde hay un germen de límite del poder. En este sentido, fíjense nada más, en el año 539 antes de Cristo, antes de nuestra era, ya hubo un decreto de Ciro el Grande en el cual estableció la libertad de los esclavos, pero además estableció la libertad religiosa. Sin embargo, volvemos a lo mismo. En épocas posteriores vimos que se estableció el esclavismo, vimos que se estableció la intolerancia religiosa, y entonces es esa serie de circunstancias que van y vienen en la historia de los derechos humanos. Una carta muy interesante es la Carta de Mandel, que es del año 1222, que es del África. Es interesante porque hay un germen ahí de los derechos humanos, de los derechos sociales, económicos y culturales, entendiendo por los derechos sociales, económicos y culturales aquellos que tratan de disminuir la pobreza de las personas, de los países, y que permiten, en caso de que sean eficaces, que los seres humanos alcancen todas sus capacidades. En este sentido vemos, por ejemplo, algunas partes de la Carta de Manden, donde dice, el hambre no es algo bueno, la esclavitud no es algo bueno, la guerra nunca volverá a destruir a un pueblo, no es posible que se pueda convertir al hombre en esclavos. Es muy interesante porque es un germen de los derechos humanos. Desde luego, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es un parteaguas. Pero es un parteaguas muy interesante porque establece que los hombres, todavía no se incluye a las mujeres, fíjense, las mujeres no tienen, por ejemplo, en México y en Latinoamérica, más de 100 años de ser ciudadanas. Por ejemplo, en México el voto se reconoce a la mujer hasta 1953. Aquí esta declaración, podríamos decir, es una declaración machista que después también vamos a comentar, pero que establece que todos los hombres son libres e iguales en derechos, sin distinción, sobre todo porque venían de un régimen absolutista. Y establece, y esta es una lucha que se ha dado filosóficamente, si los derechos humanos tienen
refugio o su justificación en el derecho natural, entendiendo por derecho natural aquel que es imprescriptible, que es inalienable, que es inmutable, eh, y que el Estado o los órganos de poder deben respetar. Entonces, el derecho natural es como una reacción contra el derecho positivo, porque el derecho positivo es aquel que pone, que legisla, aquel que tiene el poder, y aquel que tiene el poder no debe de olvidar los derechos naturales, porque es el límite del derecho positivo. Y algo muy importante, como decía al principio, que el derecho constitucional es la primera rama jurídica que se encarga de proteger los derechos humanos. Y aquí vemos que el artículo 16 de la Declaración establece que no puede haber Estado o sociedad eh, que para que se diga que tiene una constitución, debe de tener esta constitución en el contenido de ella derechos o garantías de los derechos fundamentales y también la división o la separación de poderes, que tienen como finalidad lo mismo que los derechos humanos, que es controlar el poder para que no se vuelva arbitrario. Y rápidamente llegamos al siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que también es algo que habría que reflexionar porque pues, la Segunda Guerra Mundial pues solamente se dio en el territorio europeo, parte de Asia y quizás en el norte de África y Latinoamérica, pues afortunadamente solamente podemos decir en Norteamérica hubo una serie de combate sorpresa, que fue lo que incluyó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Pearl Harbor, pero de ahí en fuera esto se dice que es como ver que la vida de los europeos ha sido la que ha determinado la cultura occidental. Sin embargo, independientemente de ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy importante y es interesante porque hay un reconocimiento a la dignidad inherente en todos los miembros de la familia humana. Estos derechos nuevamente son iguales e inalienables, constituyen la base de la libertad, la justicia y la paz del mundo. Y algo que es muy importante, la ignorancia, el desprecio de los derechos humanos se reconoce que han llegado a situaciones de barbaridad, de barbarie. Realmente el ser humano es un ser que muchas veces goza de la crueldad, la única especie, de hacer sufrir a los semejantes y a otras criaturas. Pero que es una declaración ética, moral, es una declaración que trata de influir, pero todavía no tiene la fuerza de la ley, puesto que todavía no tiene el estatus de tratado internacional. Pero es muy importante que la idea de la declaración, lo podemos ver, es que el ser humano esté liberado del terror y de la miseria. Por eso tienen que proclamar los países una mayor protección y una eficacia para todos sin distinción de los derechos humanos. Y volvemos a ver el primer artículo de la Declaración Universal, donde dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y están dotados de razón. Esto es muy importante. Lo único que nos distingue de las demás especies vivas es la razón. La razón es el uso de la inteligencia. La razón es encontrar frente a la situación concreta la mejor solución posible. También habla la declaración del espíritu de hermandad, es decir, de preocuparnos no solamente por nosotros de manera individualista, sino de preocuparnos por los semejantes. Este es un avance cultural muy importante. Y finalmente, en esta pequeña introducción, voy a dejar esta definición, este concepto de lo que desde mi punto de vista son los derechos humanos, porque generalmente se dice una cara de la moneda. Se dice, los derechos humanos son aquellos que tienen todos los seres humanos por el hecho de ser
humanos, pero sin embargo nosotros vemos que los derechos humanos son para cuidarnos de los humanos. Entonces, lo primero que podríamos decir es que son derechos de especie. Y nosotros somos animales, de una u otra manera hay que reconocerlo. Platicaba con un profesor argentino y le decía yo una frase para su consideración. Le dije, tan solo somos animales jugando a la civilización. Y me dijo él en una reflexión, sí, pero es un buen juego. El jugar a la civilización implica el respeto de los derechos humanos. Entonces, estos derechos humanos son derechos de especie que pertenecen al Homo sapiens para protegerse de la propia especie. Pero no solamente para protegerse de la propia especie, sino para proteger a los demás seres vivos, ¿no? Ahora se habla hasta de los derechos humanos de los animales no humanos, pero también se habla de que la tierra tiene debe ser tratada como un sujeto de derechos. Y entonces se habla que la tierra tiene derechos humanos, como en las constituciones de Ecuador y la constitución de Bolivia. Y algo muy interesante que se me hace a mí, que no solamente es un compromiso para proteger a los que estamos en el momento presente, sino para los que estarán en el momento futuro. Es decir, los derechos humanos también cubren a las futuras generaciones.